chicos, vamos a continuar con nuestra clase y ahora vamos a conversar del SOP, ¿correcto? Del síndrome del ovario poliquístico. ¿Está bien? Bueno, esta enfermedad es frecuente, ¿ya? Por eso es importante estudiarla y recuerden que acabamos de ver dentro de las causas más frecuentes de amenorrea, exactamente del segundo compartimiento, es la causa más frecuente después de descartar embarazo, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos. En cuanto a los factores de riesgo para hacer síndrome de ovario poliquístico, lo tenemos acá. Están los factores genéticos, que representan cerca de un 30% de todos los casos de SOP. Son pacientes que heredan genes que independientemente de su estado metabólico van a desarrollar síndrome de ovario poliquístico. El otro 70% de casos está invariablemente asociado a sobrepeso y obesidad. ¿Ya? No olviden que el tener sobrepeso y obesidad predispone en la grasa periférica a que la androstenediona se transforme en estrona, ¿ya? Por la aromatasa periférica que hay. Y finalmente también se ha visto asociado como un factor de riesgo el sedentarismo, ya que el síndrome de ovario poliquístico se asocia a resistencia a la insulina. Ahorita vamos a comentar. ¿Qué otros factores de riesgo más podemos apuntar acá? Podemos tener diabetes mellitus tipo 2, es un factor de riesgo. La infertilidad también se ha visto como factor de riesgo. Muy bien. En cuanto a la prevalencia, es una enfermedad frecuente. Hay varias series, pero la prevalencia oscila alrededor de un 10%, 8% de la población. O sea, es bien frecuente, bien frecuente. Ahora conversemos de la fisiopatología, ¿ya? Cuando ustedes repasen la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, tienen que tener en cuenta tres ejes, ¿ya? El primero es una alteración en la pulsación central de la GNRH. O sea, hay un problema central de pulsación de GNRH. Esta pulsación anómala de GNRH va a aumentar la LH. Entonces, si aumenta la LH, entonces también aumenta la TK interna. Y por ende aumenta la producción de andrógenos. Así que el segundo componente es un aumento de LH, un aumento de TK interna y por ende un aumento de andrógenos. Y el tercer componente es una caída de la FSH que se debe a múltiples factores como el aumento de estrona, como el aumento de estrógenos o como el aumento patológico de inhibina. Vamos a ver eso más a detalle. Pero esos tres eventos fisiopatológicos son clave. Disregulación central de la GNRH, aumento de andrógenos y caída de FSH. ¿Ya? Entonces vengan acá. El primero que habíamos comentado son pulsos de GNRH irregulares. ¿Está bien? Entonces la pulsación de GNRH aumenta en frecuencia y al haber más pulsación, entonces la hipófisis responde diferente. Lo normal es que la hipófisis responda con una secreción de FSH mayor a la de LH. Eso es lo normal. Pero debido a esta hiperpulsatilidad de la GNRH y a que hay un aumento de la sensibilidad de las células productoras o secretoras de LH a esta GNRH, entonces la relación se invierte, ¿ya? Porque las células que secretan LH son mucho más sensibles a los pulsos aumentados en frecuencia y en intensidad. Entonces la relación LH-FSH se vuelve mayor a 2, o sea, se dobla la LH sobre el FSH, lo cual es patológico, eso no es normal, ¿ya? ¿Y eso qué repercusiones tiene? Resulta que la LH, todos sabemos, actúa sobre ¿dónde? Sobre la teca interna, ¿no es cierto? Aumentando su capacidad enzimática para producir básicamente ¿qué? Andrógenos. Estos andrógenos tienen que pasar a la granulosa para volverse estrógenos por la aromatasa que induce la FSH. Pero en este caso no ocurre ello, entonces empiezan a aumentar los andrógenos. Por eso el aumento de LH por sobre el FSH tiene como resultado final el aumento total de los andrógenos, ¿ya? En general puede aumentar la testosterona libre, correcto, la testosterona total, la dihidroepiandrosterona también se eleva. O sea, todos los andrógenos se elevan. El más peligroso es la testosterona libre. Es el que genera el hiperandrogenismo. Muy bien. Ahora, por otro lado, habíamos conversado acá que un 70% de pacientes se asocian a obesidad, correcto, y esta obesidad termina generando resistencia a la insulina.
que puede ser agravada por sedentarismo o inclusive por factores genéticos, ¿no? Entonces, esta resistencia a la insulina, no se olviden que es una resistencia a la insulina post-receptor, entonces también favorece el aumento de la TECA, porque la resistencia a la insulina por receptor que todos conocemos termina generando hiperinsulinemia. Entonces eso hace que aumente el insulin growing factor 1. Entonces al aumentar el insulin growing factor 1, varios tejidos empiezan a responder anormalmente. Uno de ellos es el ovario, aumentando la TECA. Entonces por este lado también la TECA interna hace una hiperplasia y aumento de función porque aumenta el insulin growing factor 1. ¿Ya? Explícitamente, la citocromo P450 C17 se induce bajo este insulin growing factor 1 y es la que se encarga o es parte principal de la vía metabolizante que genera los andrógenos. Así que ya sea por acá, por la pulsación o por la resistencia a la insulina, el resultado es un aumento de los andrógenos. ¿Está bien? Entonces el primer evento fisiopatológico explicado, que es la combinatoria de la hiperpulsación de GnRH y el aumento de andrógenos. Ahora vamos al siguiente. El siguiente evento que debemos integrar es la detención del crecimiento folicular. Estos andrógenos detienen el crecimiento folicular. El exceso de andrógenos detiene el crecimiento folicular porque disminuye la liberación de FSH y baja la calidad del ovocito para responder a este FSH. Entonces la hiperandrogenemia detiene el crecimiento folicular. Primera causa. Segundo, esta estrona que ven acá, esta estrona que aumenta en la grasa periférica, asterisco, tiene efectos de feedback negativo sobre la FSH. Así que el aumento de estrona periférica disminuye la pulsación de FSH. Y esta estrona no es lo suficientemente potente como para desarrollar los folículos a folículos secundarios. Así que se detiene el crecimiento folicular por ahí. Y por otro lado, aumenta la inhibina y aumenta la prolactina. Entonces la paciente que tiene SOP tiene aumento de la secreción de la inhibina por parte de la granulosa y aumento de la prolactina, y estos dos también se encargan, en este caso, de detener el crecimiento folicular, básicamente porque nuevamente disminuyen a la FSH. Tanto la inhibina como la prolactina disminuyen a la FSH. La inhibina lo hace directamente, mientras que la prolactina habíamos quedado que antagoniza a la GnRH o evita su pulsación, entonces disminuye o apaga todo el eje desde arriba. Eso lo vimos en amenorrea. Entonces, este es el resultado final. La paciente no tiene desarrollo folicular. Entonces, como no tiene desarrollo folicular, hay anovulación. Anovulación. Eso significa que no produce cuerpo lúteo. Y si no produce cuerpo lúteo, no produce progesterona. ¿Y qué ocurre si no produce progesterona? Varias cosas. Entonces, la poca progesterona, primero, va a generar una hemorragia uterina anormal porque al no haber oposición de la progesterona a los estrógenos, va a haber una hiperplasia endometrial, lo cual va a generar un aumento del sangrado que usualmente dura más de 7 días, porque lo normal es de hasta 7 días. En el caso del SOB hay una hiperplasia endometrial con aumento de duración del sangrado que se conoce como menorragia. ¿Ya? Ocurre una menorragia. No metro, menorragia. ¿Ya? Y además, como demora tanto tiempo en reglar, porque pasan muchos días antes de interrumpir el crecimiento endometrial, porque recuerden que si no hay progesterona no se completa la segunda mitad del ciclo, entonces la paciente demora mucho y eso se conoce como oligomenorrea. Oligomenorrea. Entonces la paciente hace un inicio hiperplasia endometrial con oligomenorrea como trastorno de sangrado frecuente. ¿Ya? Con el tiempo, esta paciente no va, algunos ciclos van a arreglar e inclusive otros no, algunos ciclos van a ovular y otros no, entonces el resultado final cuando intente tener hijos va a ser una subfertilidad, ¿correcto? No va a tener siempre una ovulación constante, ¿correcto? Y aún así la tuviera y aún así haya fecundación,
la lesión hormonal de base que tiene la vuelve de baja calidad su aparato genital para la fecundación y por eso se conoce como subfértil, ¿ya? Subfértil. O sea, el SOP por anovulación genera esterilidad, pero así haya concepción, el desbalance hormonal haría que el producto no termine y sea viable y eso genera infertilidad. Eso vamos a ver más adelante. Por eso se llama subfertilidad. ¿Ya está? Ahora, al no haber entonces esta respuesta, o sea, la paciente con el tiempo va a aumentar su riesgo de cáncer de endometrio. ¿Por qué aumenta el riesgo de cáncer de endometrio? Porque hay hiperplasia endometrial. Así que toda chica que tenga SOP y esté por más de 6 meses con amenorrea debería tratarse porque hay riesgo de cáncer de endometrio. El SOP es riesgo de cáncer de endometrio. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con el último. Recuerden que estos andrógenos, ¿de dónde venían? De la teca. Entonces, cuando hacemos una biopsia, porque el gold estándar diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico es la anatomía patológica, ¿ya? En la anatomía patológica nosotros encontramos una hipertecosis, un aumento de grosor de la teca, exactamente de la teca interna, ¿correcto? Vamos a encontrar varios folículos atrésicos. Hay un elevado número de folículos atrésicos, ¿ya? Y una túnica, acá, una cápsula o túnica protectora del ovario hiperplásica, ¿ya? Se aumenta el grosor de la capa que recubre el ovario, ¿ya? Entonces, tenemos hipertecosis, aumento de la teca interna, aumento del número de folículos, pero atrésicos, o sea, son pequeños, y finalmente aumenta el grosor de la capa externa que recubre al ovario, inclusive le da un tono nacarado, ¿Ya está? Entonces, cuando mandamos a la paciente a la ecografía, vamos a encontrar el ovario poliquístico. Ese es el dato anatomopatológico, final. El ovario poliquístico. Muy bien. Terminamos con esto. El síndrome de Stein-Leventhal, para los que han visto esa pregunta en el banco, no es más que la primera descripción del síndrome de ovario poliquístico, pero asociado a una enfermedad autosómica dominante. O sea, los primeros casos descritos por Stein-Leventhal se referían a ese 30% de pacientes que hacían síndrome de ovario poliquístico y tenían un componente marcado genético. Stein-Leventhal. Muy bien. Entonces, como ven, el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad netamente endocrinológica, ya no es para manejo del ginecólogo, es una enfermedad endocrinológica, donde hay una configuración anormal de todo el eje reproductivo femenino que se podría resumir así. Está elevado la LH, está elevado la estrona, está elevado la testosterona en todas sus formas, libre, total, dihidroepiandrosterona, está elevado la prolactina, está elevado la inhibina. Entonces, ese es el balance positivo de las hormonas que tienen estos pacientes. Luego, está disminuido la FSH, está disminuido el estradiol, ¿correcto? Encontramos disminuido o inexistente la progesterona en la fase que le correspondería estar, ¿ya? Entonces, esas son la contraparte que tiene disminuido una paciente con SOP, lo cual le trae en combinación toda la fisiopatología, ¿ya? Que hemos conversado. Entonces, como es un problema endocrinológico, el diagnóstico tiene que ser precoz antes de que cronifique y termine afectando a la paciente. ¿Qué puede pasar si tú no tratas a una paciente con SOP? Estas complicaciones endocrinológicas van más allá y la paciente desarrolla infertilidad ya establecida, ya no subfertilidad, sino infertilidad. La paciente se ha visto que puede empeorar su riesgo cardiovascular, pero no está muy seguro. La data es confusa, pero algunas series se asocian a complicación cardiovascular. Hay apnea del sueño como complicación. La paciente también en el síndrome de ovario poliquístico puede desarrollar cuadros de depresión mayor, ¿ya? Cuadros de ansiedad, porque el desbalance hormonal predispone a que desarrolle estos problemas psiquiátricos, ¿ya? Entonces, con todo eso,
claramente debemos tratar a una chica con SOP en todo momento, ¿no? Apenas se diagnostica. Para eso entonces se han creado los criterios de Rotterdam. Desde el 2003 son criterios sensibles y específicos a la vez, no son ni muy sensibles ni tampoco muy específicos, pero son lo suficientemente adecuados como para responder a las necesidades diagnósticas, por eso son los que se prefieren. Se prefieren sobre los criterios del Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, ¿ya? Que son un poquito más específicos. Rotterdam es lo que nos han preguntado siempre. Entonces hay que recordar en Rotterdam el orden, ¿ya? En Rotterdam, lo primero que ocurre es la oligomenorrea, que ya les expliqué. La oligomenorrea era debido a qué? A que como no había progesterona, entonces la fase proliferativa o endometrial estrogénica proliferativa era muy larga, entonces los ciclos se demoraban en venir. A veces ya ni venían, ¿no es cierto? Y pasaba a ser una amenorrea. ¿Y a qué se debe eso? A la anovulación crónica. ¿Por qué no hay ovulación? No hay ovulación porque no puede crecer el folículo de Graf adecuadamente. No hay FSH y porque está opuesto por andrógeno. Entonces, ¿se acuerdan? La única forma de demostrar anovulación crónica en el laboratorio era el test de Gamble, ¿no? ¿Se acuerdan? El test de Gamble que vimos en la diapo pasada de amenorreas. Muy bien, primer hallazgo en el SOP. El segundo hallazgo, chicos, son signos clínicos y o laboratoriales de hiperandrogenismo. ¿Ya? Entonces, lo segundo que aparece en una chica con SOP, después de haberse alterado el eje, que es lo más sensible, viene recién la expresión del hiperandrogenismo. ¿Cuáles son los signos clínicos? Básicamente acné severo, ¿ya? Hipertricosis, ¿correcto? Que el término correcto, para que no lo confundamos, es hirsutismo, ¿ya? Entonces, hipertricosis es cuando aumenta el vello, el pelo, pero se llama hirsutismo cuando este vello aumenta en la distribución masculina. Hirsutismo es el aumento de vello en la distribución masculina. Y eso se consigue midiendo o utilizando el score de Ferriman. El score de Ferriman, ¿ya? Muy bien. Entonces, el hirsutismo usando el score de Ferriman. El otro signo clínico que podemos tener es la voz ronca. También se asocia voz ronca, la distribución de la grasa anómala con patrón androgéneo. ¿Ya? Esos son los signos clínicos de síndrome del ovario poliquístico. Ahora, ¿cuáles son los signos laboratoriales del síndrome del ovario poliquístico? Básicamente es el aumento de la testosterona libre y aumento de la testosterona total. También puede aumentar la dihidroepiandrostendiona, pero es menor, ya que si esta aumenta predominantemente estamos frente a una patología de glándula suprarrenal. ¿Ya? Por eso la dihidroepiandrostendiona aumenta, pero no es la que se dosa, porque esa sirve para ver glándula suprarrenal. La testosterona total aumenta, sí, pero tampoco se dosa. Eso más se utiliza cuando queremos dosar un cáncer de ovario productor de testosterona, ¿ya? Y finalmente la testosterona libre, más de 2%, ese es el que hace diagnóstico para el síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Muy bien. El último criterio es el daño anatomopatológico. Lo último que le ocurre al ovario es la alteración morfológica, porque dijimos que ese es el gol estándar final que te dice que la patología era un ovario, un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, a la ecografía vamos a encontrar el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son los criterios? Acá lo vamos a apuntar. Esto que ven acá es una ecografía probablemente transvaginal, porque el transductor es bien pequeño. Acá tenemos el ovario, está claramente marcado. Estos son los quistes, correcto. Ya son quistes, son folículos atrésicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se acuerdan? Se dice que en la ecografía el ovario es poliquístico cuando tiene más de 12 quistes, correcto, de 2 a 9 milímetros de tamaño, o sea, pequeños, o un volumen mayor de un ovario de 10 mililitros. Este hallazgo basta que sea en un solo ovario, no tiene que ser en los dos, ¿ya? Entonces vamos a contar, a ver, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ven? Bueno, acá 13, 14. Más de 12 quistes, cumplido, ¿correcto? De 2 a 9 milímetros. Bueno, no lo podemos medir, pero claramente se dan cuenta que son pequeñitos, pues, ¿no? Ninguno es dominante como el folículo de Graf.
2 a 9 milímetros. Y si la máquina nos hiciera una medición volumétrica de este ovario, ¿no es cierto? Y sale más de 10 mililitros, también sería otro criterio. ¿Ya? Entonces son las características para un ovario poliquístico a la ecografía. Muy bien. Noten acá este refuerzo producto de los quistes, pues, ¿no? Refuerzo ecogénico. Recuerden siempre, y esto todo el mundo se olvida, para hablar del síndrome de ovario poliquístico has debido excluir otras patologías hormonales como la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no es cierto? Que es un problema netamente de la suprarrenal, donde ahí sí aumenta la dihidroepiandrosterona bastante, ¿no es cierto? Tienes que descartar tumores productores de andrógenos, como les dije, el cáncer de ovario productor de testosterona, y también hay que descartar Cushing, pues, ¿no? Cushing. Muy bien, entonces hemos diagnosticado a una chica con SOP. Ahora lo que tenemos que es tratarla. ¿Por qué? Porque si no la trato, ¿qué pasa con estas chicas? Si no la trato, Doc, va a quedar infértil, puede tener riesgo cardiovascular, aunque no está muy asociado, hace apnea del sueño, hace diabetes mellitus, hace ansiedad. ¿Ya? Entonces, ¿con qué vamos a tratar? Bueno, empezamos. Y obviamente el más peligroso que acá vimos es el cáncer de endometrio, pues, ¿no? Cáncer de endometrio. Entonces, primero nos preguntamos, ¿desea o no desea gestar? ¿Ya? Si desea gestar, entonces lo que hay que hacer es inducir la ovulación, porque ese va a ser el problema principal de la paciente, ovular. Entonces, se ha visto que un 70% de pacientes recuperan la fertilidad solo perdiendo peso por debajo de un IMC de 25. Entonces, claramente es una enfermedad asociada al sobrepeso. Por eso, si se pierde el peso, se recupera el peso normal, el 70% recuperó su fertilidad. Si no pueden con esto, o sea, ya perdió peso y aún así no recupera la fertilidad, citrato de clomifeno por 6 meses. ¿Ya? El citrato de clomifeno es un SERM, ¿ya? Un modulador del receptor de estrógeno selectivo, ¿correcto? Entonces, un modulador del receptor de estrógeno, su función es bloquear la acción del estrógeno a nivel central en la GNRH, permitiendo que ésta sea más sensible a los estrógenos y pueda, ante los pocos estrógenos que tiene una chica con SOP, responder adecuadamente. ¿Ya? Ese es clomifeno. Pero solo se puede dar clomifeno si la paciente no es obesa. Porque si la chica es obesa, ¿correcto? No puede bajar de peso, entonces hay que darle letrozol. Es un inhibidor de la aromatasa, tanto ovárica como periférica. Entonces lo que hace este letrozol es disminuir la disponibilidad de estrona y la estrona entonces va a bajar el feedback negativo que le hace anulando a la FSH. ¿Ya? Son mecanismos reguladores que finamente controlados pueden mejorar la fertilidad. Ahora, si la chica no desea gestar, entonces es mucho más fácil el tratamiento, porque si el problema no es la subfertilidad, el problema básicamente solo es el sangrado. Entonces, nuevamente, tiene que perder peso siempre. Se ha visto también que perdiendo peso, la gran mayoría de pacientes mejora su sangrado. No es que cura, pero mejora. Pero hay que darle una mano, ¿no? Como no tiene progesterona, entonces debemos de ayudarle. ¿Con qué? Con anticonceptivos orales combinados, ¿no es cierto? Etinilestradiol más progestágenos es el fármaco de elección de primera línea para el manejo del HUA por SOP, del HUA por SOP. Recuerden que estas pastillas deberían darse solo a mujeres menores de 35 años y de 35 a 40 con mucho cuidado, ¿ya? Porque si damos a pacientes con SOP más de 40 años, los gestágenos le traen junto con los estrógenos un efecto sinérgico de trombosis venosa profunda. Así que las chicas que son obesas o mayores de 40 años no les puedo dar estrógenos con gestágenos combinado. ¿Ya? Combinado, no puedo. Entonces, ¿qué le voy a dar? Gestágenos. Un gestágeno como la medroxiprogesterona sirve para bajar el sangrado sin tener mucho compromiso de trombosis. No estamos hablando de una ampolla de medroxiprogesterona, estamos hablando de medroxiprogesterona vía oral, ¿ya? Vía oral. Cuando son mayores de 40 años o son obesas o ya tienen riesgo de trombosis venosa profunda, ¿ya? Podemos intentar el tratamiento y si en 6 meses no mejora, bueno, le añadimos espironolactona, ¿ya? La espironolactona bloquea el receptor de andrógeno, ¿correcto? Entonces, este medicamento ayuda en general a todo el procedimiento porque bloquearía
los efectos de la hiperandrogenemia. Pero básicamente la espironolactona y el acetato de ciproterona, se utilizan para bloquear el receptor de andrógenos. Y eso se recomienda en las pacientes que tienen un hiperandrogenismo clínicamente complicado. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si la chica no quiere gestar, perder peso siempre va a mejorar a todas las pacientes. Para el sangrado que se queja, anticonceptivos orales combinados, suficiente, salvo que tenga obesidad mayor de 40, solo damos gestágeno. Y si no mejora, debemos añadir un antiandrógeno, ¿no es cierto? En 6 meses, espironolactona o ciproterona. Y la otra indicación para espironolactona y ciproterona es bajar el hiperandrogenismo, porque son bloqueantes del receptor de andrógenos. Me pregunta Exa. Muy bien. Entonces con eso hemos terminado síndrome de ovario poliquístico. Espero que les haya servido. En la siguiente clase vamos a ver menopausia.